Entonces vamos a orar e iniciamos, ¿ya? Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor, para aprender de ti. Y te pedimos, Padre, que tú nos enseñes en esta tarde, nos permitas comprender estos principios que se van a enseñar, para que podamos aplicarlos a nuestras vidas, Señor, y pueda transformar nuestro matrimonio, nuestra soltería también, Señor, para que tú nos ayudes en estos aspectos personales y familiares, Señor, porque solamente tu gracia puede socorrernos y fortalecernos y ayudarnos. Así que pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, básicamente esta conferencia, Soltería y Matrimonio, glorificando y disfrutando a Dios, es, digamos, los principios que he aprendido de manera práctica en mi propio hogar, incluso cuando estaba soltero y ahora que estoy casado, ¿sí? Yo considero que si nosotros tenemos esto claro, esto nos va a ayudar, primero como solteros, a ser pacientes, ¿sí? Pero segundo, los que ya están casados, los que estamos casados, esto nos va a ayudar a poder poner nuestro matrimonio en perspectiva bíblica, ¿sí? Poder tener un correcto entendimiento del matrimonio. La mayoría de los divorcios que ocurren hoy en día entre los cristianos, bueno, y fuera de la iglesia también, es porque no tienen un concepto adecuado de lo que es el matrimonio, ni tampoco de lo que era la soltería. Y eso termina produciendo una distorsión en la relación que en última termina conduciendo a la separación, al divorcio. Entonces, yo he tratado en mi propio matrimonio todos los días recordar esto, poner en práctica estos principios que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Hay un catecismo que tenemos nosotros los presbiterianos, que se llama el Catecismo Menor de Westminster. Nuestros estándares de fe, como le llamamos, se llaman estándar de fe de Westminster, que fueron unos documentos que se redactaron en el siglo XVII. Estos documentos fueron redactados por personas muy importantes o muy capacitados, digamos, unos teólogos muy brillantes. Cuando estudiamos sus vidas nos damos cuenta de la profundidad teológica, la profundidad de conocimiento que ellos tenían. Eran aproximadamente 121 teólogos que se reunieron por un espacio de 5 años y se reunieron a debatir sobre cuestiones bíblicas para tratar de unificar la fe que muchos tenían. Y de ese concilio, de esa reunión en la asamblea, en la abadía de Westminster, allí en Londres, surgieron estos documentos. Un documento es la Confesión de Fe de Westminster, que es el documento que usamos para discipular a los miembros de nuestra iglesia. Y otro documento es el Catecismo Mayor de Westminster, que se supone que es un catecismo es una catequesis, es como un discipulado en preguntas y respuestas. El Catecismo Mayor de Westminster fue redactado para los adultos, ¿sí? Y el Catecismo Menor de Westminster fue redactado para los niños, ¿cierto? Sin embargo, el deterioro intelectual es tanto que hoy día usamos el Catecismo Menor para educar a los adultos, ¿sí? Y de hecho nos cuesta educar a nuestros hijos con el Catecismo Menor por el lenguaje que tiene. Eso nos muestra las diferencias que han ocurrido durante varios siglos. Este Catecismo Menor tiene una pregunta, que es la primera pregunta en la que comienza, y el hecho que esté como primera pregunta nos muestra la importancia que estos hermanos le dieron a este asunto como tal. Cuando nosotros pensamos en la Reforma Protestante que ocurrió en el siglo XVI y siglo XVII, nosotros pensamos en algunas doctrinas puntuales. Pensamos en la sola Escritura, es decir, que la Biblia es la palabra de Dios. Pensamos en la sola fe, que la salvación es únicamente por fe, o la sola gracia, que es únicamente por gracia, o solo Cristo, que la salvación es únicamente a través de Cristo, y solo y Deo gloria, que la salvación es únicamente para la gloria de Dios. Y pensamos en el debate que tuvo Martín Lutero con la Iglesia Católica, etc. ¿Sí? Y parece que lo que motivó a la Reforma fue el volver a las Escrituras, y eso es verdad.
es volver a las Escrituras como la fuente de autoridad y entonces rescatar el hecho de que la salvación es por fe y no por obras, y es a través de Cristo y no a través de los santos, etc. Pero uno de los motivos que impulsó la Reforma Protestante y que los historiadores, varios historiadores han coincidido en este hecho, fue la adoración. La adoración. ¿Cómo adoramos a Dios? Y esa pregunta, ¿cómo debemos adorar a Dios? Coinciden muchos historiadores que fue la pregunta que motivó o que condujo a la Reforma. ¿Cómo adoro a Dios? Fue lo que condujo a profundizar en las Escrituras, a profundizar en la fe como expresión de salvación, a buscar a Cristo, a vivir para la gloria de Dios. ¿Cómo adorar a Dios? Cuando nosotros pensamos en adoración, normalmente pensamos en el tiempo de cánticos en una iglesia, ¿no? Pensamos en el tiempo de las alabanzas, ahí como reducimos el término adoración. Pero eso es una reducción bastante simple de lo que es la adoración. La adoración en las Escrituras es algo que hacemos todo el tiempo. Es decir, la oración en las Escrituras es cómo yo vivo para Dios. Cuando yo obedezco a Dios, yo estoy adorando. Entonces, la adoración no es simplemente congregarse, lo cual es importante congregarnos, adoramos a Dios al congregarnos. La oración no es simplemente sentarnos a escuchar la predicación de la palabra, eso es importante, eso hace parte de la oración, estar en el culto de adoración en cada uno de los elementos que tenemos, los cánticos, la oración, todo eso es adoración, cantar al Señor también, pero le llamamos culto de adoración. Pero la adoración es algo que hacemos nosotros 24 horas los 7 días de la semana, es decir, es cómo vivimos. Y los reformadores tenían esto claro. Los reformadores entendían que adorar es la manera de cómo vivimos para Dios todo el tiempo. Y por tanto, esa pregunta, ¿cómo adoro a Dios? Estuvo todo el tiempo en la mente de ellos y le dieron prioridad a responder a esa pregunta. Y ese catecismo menor de Westminster comienza con una pregunta que, de todas las preguntas que hay en el catecismo, esta es la que uno se sabe de memoria. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Es decir, ¿por qué existimos? ¿O para qué existimos? ¿Cuál es el fin principal de nuestra existencia? ¿Sí? Y la respuesta es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios, y el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar aquí significa obedecer, adorar. El fin principal por el que yo fui creado es para obedecer, adorar a Dios. Y en el acto de obedecer y adorar, yo gozo de Él para siempre. Yo disfruto de Él para siempre. Son dos acciones que van de la mano. Cuando vivimos principalmente para glorificar a Dios, entonces disfrutamos y gozamos de Dios en todo lo que hacemos. Pero cuando nosotros no vivimos principalmente para glorificar a Dios, no gozamos de Dios para siempre, no gozamos de Él. Entonces, el fin principal del hombre, ¿cuál es? Glorificar a Dios. Es decir, yo vivo para obedecer, adorar a Dios y entonces gozar, es decir, tener comunión con Él y estar lleno en Él para siempre. Si este es el fin principal del hombre y este es un acto de adoración, entonces significa que nosotros, desde nuestra soltería o desde nuestro matrimonio, el fin principal nuestro es ¿cuál? Glorificar a Dios. Ese es nuestro fin principal, sea que estemos solteros o sea que estemos casados. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces vamos a gozar, estar llenos en Él. Entonces, noten que la respuesta no es el fin principal del hombre es casarse, ¿cierto? Casarse es una parte importante de la vida del hombre, porque Dios de hecho instituyó un matrimonio desde el principio. Pero el fin principal del hombre no es casarse. Es decir, que un soltero no debe encontrar la excusa de que no puedo glorificar a Dios porque no estoy casado. Es que el fin principal de todos nosotros es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, tanto la soltería como el matrimonio son dones de Dios y tienen un propósito en su plan. Mientras que estamos solteros podemos servir de unas maneras que no pueden servir los casados.
Y mientras que estamos casados podemos servir de otras maneras que no pueden servir los solteros, ¿cierto? Cada uno en su estado puede glorificar a Dios de acuerdo al momento en el que esté, en la soltería de una manera y en el matrimonio de otra manera. Ahora, ¿cómo la sociedad actual ve la soltería? Pensemos en cómo la sociedad actual ve la soltería. Básicamente hay dos extremos de la manera como vemos la soltería. Un extremo es el libertinaje sin compromiso. Algunas personas dicen, los incrédulos específicamente, creen que es mejor estar soltero porque de esta manera estás en libertad y sin compromiso. De esa manera no tienes ningún compromiso con ninguna persona, no tienes ninguna obligación y puedes hacer lo que se te dé la gana, ¿cierto? Entonces yo recuerdo tener ese pensamiento cuando estaba en la universidad, antes de que Dios transformara mi entendimiento, antes de que Dios me diera un nuevo corazón y transformara mi ser. Yo recuerdo claramente cuáles eran mis pensamientos y mis intenciones, mis intereses cuando estaba en la universidad. Y antes de entrar a la universidad, mi pensamiento era, yo no me quiero casar. Yo quiero disfrutar mi vida solo, sin ningún compromiso, tampoco quiero tener hijos, eso es un dolor de cabeza. O sea, yo realmente quiero morirme máximo a los 40 años, porque después de los 40 años ya uno está para otra cosa y yo no estoy para esa vida después de los 40 años. Ese era mi pensamiento. Ese pensamiento lo tuve a los 17, 18, 19 años. Realmente no fue por mucho tiempo. El Señor me llamó a los 20 años. Y cuando el Señor me llamó, transformó mi mente. De tal manera que ahora yo quería casarme y quería tener hijos y quería formar una familia. El Señor transformó mis intereses, mis deseos. Pero yo recuerdo claramente el pensamiento del incrédulo. Del incrédulo que no quiere compromiso, no quiere hijos, solamente quiere disfrutar de su vida en libertad. Y el otro extremo es el pensamiento de la persona que está desesperada por casarse. Y está desesperada por casarse porque piensa que está incompleto. Es que si no me caso, es como si me faltara mi media naranja. O sea, es bonito cuando uno está casado decirle eso a su esposa. Pero realmente cuando tú estás soltero no te falta ninguna media naranja. Porque tú estás completo en Cristo. ¿Vamos a entender? Es decir, cuando tú estás soltero, tú no debes pensar como, es que me falta mi media naranja, es que estoy incompleto, porque eso en las Escrituras no, o sea, en las Escrituras eso no es un concepto correcto. En la Biblia, el hombre, lo único que puede llenar al hombre es Cristo, es Dios. El hombre solamente encuentra su plenitud en Dios, ¿sí? Lo único que puede completarnos, que llenar nuestros vacíos es Cristo, nada más. Entonces, si tú piensas que necesitas casarte porque estás incompleto, ya vas mal al matrimonio. O sea, ya vas al matrimonio con un pensamiento incorrecto y te vas a llevar una tremenda decepción en el matrimonio. Ya vas al matrimonio de entrada con unas motivaciones inadecuadas. Estás buscando en una persona lo que solo Dios puede darnos, lo que solo Dios puede darte. Entonces, ese pensamiento de estar incompleto es un pensamiento realmente antibíblico. El hombre está pleno en Cristo. Ahora sí veremos que el hombre necesita una ayuda idónea, pero la ayuda idónea no significa estar incompleto, estar vacío, como si otra persona debería llenar mis vacíos. Hermanos, si uno piensa de esa manera, uno se va a decepcionar. Ninguna esposa y ningún esposo le va a llenar los vacíos a uno. Al contrario, esos vacíos se pueden incrementar. Ni tampoco los hijos lo van a hacer. Hay gente que encuentra su propósito de vida en sus hijos. Los hijos tampoco van a llenar esos vacíos. Los hijos sí, nos va a dar mucha alegría tenerlos, pero los hijos no son dioses. Los hijos no son ídolos. Entonces, el fin principal del hombre nuevamente es glorificar a Dios. Y al glorificar a Dios, goza de Él para siempre. Eso es lo único que puede llenar nuestros vacíos. Es el único propósito de mi vida, ¿sí? Cuando yo encuentro mi propósito de vida en buscar glorificar a Dios, entonces todo mi pensamiento cambia. El propósito de mi vida no está en casarme, no está en tener hijos. Eso lo haré, ¿sí? Lo haré, pero no es lo que va a llenar mis vacíos.
Ahí no está el propósito de mi vida, está en glorificar a Dios, y en eso entonces voy a estar pleno en Él, voy a gozar de Él para siempre, es decir, voy a tener una comunión y una llenura con Él. Y así es como se ve la soltería. Y el matrimonio es básicamente igual. Hay un extremo, si la soltería es libertinaje, que viene siendo el matrimonio, esclavitud. El que se casa queda en una condición de esclavo, en una condición sin libertad. Y en cierto sentido es verdad eso. Ya uno no puede decidir, ya uno no tiene potestad sobre tu propio cuerpo. Ya, o sea, tu cuerpo ya no te pertenece a ti exclusivamente. O sea, tu esposa y tú ahora son una sola carne, dicen las escrituras. Entonces ya tu cuerpo no es, ya tú no tienes la potestad como de decir a las 11 de la noche, yo voy a salir ahora y mi esposa se queda y sin pedirle permiso. O sea, ya tú no tienes esa libertad. Yo me siento, en mi matrimonio me siento como cuando mi papá no me dejaba salir. Siento cuando mi papá me decía, a las 12 de la noche máximo, de vuelta a la casa, o a tal hora tal. Cuando uno llega ya a la juventud, ya uno no tiene esas indicaciones de los padres de uno, y que llegas a tal hora tal, y uno se siente libre. Y cuando yo estaba soltero, incluso viví en otras ciudades, yo realmente me sentía un hombre muy libre. O sea, podía salir a la hora que quisiera, hacer los planes que quisiera, el fin de semana como quisiera. Ya yo no tengo esa libertad realmente. Pero realmente no extraño esa libertad, porque ahora estoy en un estado que disfruto mucho más que ese estado. Pero en cierto sentido ya yo no tengo esa libertad. Pero el incrédulo, él anhela esa libertad, y por tanto él concibe el matrimonio como una esclavitud. Y el otro extremo es que si tú estás incompleto en la soltería, entonces en el matrimonio la idea es que vas a llenar los vacíos. El día que te cases crees que tu problema se ha solucionado porque ya vas a estar pleno en otra persona, has encontrado tu media naranja. Y entonces después viene la decepción, porque te has equivocado. Ese no es el pensamiento adecuado. Cuando te casaste, si creías que eso iba a pasar, te equivocaste totalmente. Ninguna persona va a llenar los vacíos que solamente Dios puede llenar. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo, hablando de la condición de la criatura después de la caída, o sea, la condición del hombre ahora desde que el pecado entró al mundo, él dice lo siguiente. Capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Es decir, las cosas hechas, todas las cosas creadas que hacen, nos hablan de Dios. Es decir, las cosas creadas nos dicen, ese es tu creador, adórala a Él. Eso, o sea, las cosas creadas nos están predicando todo el tiempo de que hay un creador que debemos adorar y al cual debemos vivir. Pero miren lo que hace el hombre. Esto es lo que Dios revela. Esto es lo que las cosas creadas revelan de Dios. ¿Pero qué ocurre con el hombre? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Y entonces cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la gloria de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Miren, ¿qué es lo que ocurre con la caída? Antes de que el hombre cayera en pecado, el hombre no estaba en esta condición. Y el hombre miraba todos los hechos creados y entendía
que Dios le hablaba a través de todos esos hechos. Es decir, todos los hechos revelan a Dios. Y el hombre podía ver a Dios en todas partes. Podía relacionar todos los hechos con su creador y todos le predicaban de él. ¿Sí? El hombre podía hacer esto sin problema. Él entendía que las cosas creadas no eran Dios. Las cosas creadas predicaban de Dios, no eran Dios. Pero cuando cayó en pecado, lo que ocurrió es que él ahora convirtió a la criatura en Dios. Es decir, lo que debe señalar a Dios ahora se convirtió en su Dios. Entonces el hombre ahora adora la creación en lugar del creador. Hermanos, todos los hombres, incluidos nosotros, estamos en una constante lucha día a día entre adorar a Dios o adorar las cosas creadas. Nosotros, cuando buscamos los vacíos en una persona, cuando buscamos llenar los vacíos en otra persona, estamos haciendo de esa persona creada nuestro Dios. Y si ustedes se ponen a pensar, la mayoría de las veces buscamos llenar nuestros vacíos en las cosas creadas. Vivimos para algo creado, sean objetos, sea uno mismo, otra persona, llámese una obsesión que tenemos por ahí, o dioses. Y entonces, dioses que son ídolos, ¿no? Los ídolos nada son. Entonces, ellos reciben nuestra oración, las cosas creadas reciben nuestra oración en lugar del Creador. Y lo que debe señalar a Dios, las cosas creadas terminan siendo las que reciben nuestra oración. Y por eso la mayoría de las religiones, los hombres tienen imágenes para adorar, porque el hombre quiere adorar las cosas creadas. Y nosotros también, aunque no tenemos una estatua, sí tenemos ídolos en nuestros corazones que aquello en lo que tú dedicas tu tiempo y que te llena, ese puede ser tu ídolo. Y esos ídolos pueden ser música, pueden ser deportes, gimnasio, belleza, ¿sí? Aquello que por lo que te desvive. Entonces, todos nosotros tenemos esa lucha diaria entre adorar a Dios o adorar a la criatura, adorar al creador o adorar a la criatura. Y cuando nosotros adoramos a la criatura, entonces ya no estamos haciendo lo que dijimos inicialmente. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero nosotros vivimos buscando nuestra propia gloria o buscando glorificar otras cosas, adorar otras cosas. Los objetos reciben la adoración que solamente Dios merece, o las personas reciben la adoración que solamente Dios merece, y entonces por supuesto no vamos a disfrutar de Dios. Vamos a buscar nuestros disfrutes en estas cosas creadas, y esas cosas creadas como ídolos nos van a decepcionar, porque ningún objeto creado podrá llenar los vacíos que solamente Dios llena. Entonces, el soltero debe entender que ya está pleno en Cristo, ¿cierto? Y que si se va a casar, no es para buscar la plenitud en otra persona. Y si tú estás casado en estos momentos, ya tú sabes que tu esposa no puede llenar esos vacíos. Entonces no debes buscar en ella o en él la plenitud que solamente puedes hallar en Cristo, que solamente Dios te puede dar. Estaba mirando las estadísticas de divorcios en Colombia y cada vez son más, es decir, cada vez se divorcian más personas. Y cada vez los divorcios son de personas más jóvenes. Es decir, uno no ve en divorcio, la mayoría de los que se divorcian son matrimonios cortos, de 5, 7 años, 8 años. Los matrimonios de muchos años, de personas adultas, normalmente, los divorcios son bajitos. Los divorcios son altos en las parejas jóvenes. Y las causas más comunes de divorcio en Colombia incluyen la infidelidad, los problemas económicos, la incompatibilidad de carácter y la violencia intrafamiliar. Pero cuando se les pregunta a las personas cuál puede ser la causa de su divorcio, muchas personas entran al matrimonio con la expectativa de encontrar a la persona ideal, ¿cierto? A las mujeres se les enseña a buscar un príncipe azul, que no existe.
Y a los hombres también se les enseña a buscar una reina o una princesa que tampoco existe, ¿cierto? Porque nosotros todos somos pecadores. Ninguno aquí es perfecto. Por tanto, no existe una persona ideal. La única persona ideal es Cristo, que fue sin pecado. Todos los demás estamos contaminados por el pecado de Adán y Eva. Así que ninguna otra persona puede ser una persona ideal. No hay personas ideales. Eso no existe. Pero las personas entran al matrimonio buscando a la persona ideal. Y cuando estas expectativas no se cumplen, entonces llega la decepción y llega el descontento. Y entonces luego viene el divorcio. Y normalmente ocurre de esta manera. Después de la luna de miel, digamos los primeros 3, 4 meses son unos meses de alegría, de gozo, de un estado que nunca habíamos disfrutado, ¿cierto? Pero entonces las expectativas que teníamos ya no son como las que teníamos, es decir, teníamos muchas expectativas y la realidad del matrimonio es muy distinta. Ahora en realidad hay unos conflictos aquí que no tenía antes, ¿cierto? Y ahora estoy, es como estar todo el tiempo de cara a una persona que sabe, a la cual no le puedo ocultar nada, es decir, no puedo ser hipócrita con las personas que no me ven todo el tiempo, puedo ocultar mis defectos, pero aquí no se pueden ocultar los defectos, ahí los defectos salen, relucen enseguida, salen a la luz. Entonces, después de la luna de miel, cuando comenzamos a chocar con el día a día, esas expectativas ya nos damos cuenta que no son así, ya todo eso se cae y entonces comienzan a llegar los conflictos y eventualmente llega el divorcio. Y la razón de eso es que las personas llegaron al matrimonio con una mentalidad incorrecta de lo que era el matrimonio, buscando llenar los vacíos en el matrimonio, pensando que la otra persona era una persona ideal y ninguna persona es ideal. Entonces, ¿cómo debemos mirar o entender nosotros esto? Creo que debemos cambiar nuestro concepto de ayuda idónea, nuestro concepto de matrimonio y nuestro concepto de amor. Nuestro concepto de ayuda idónea, que ya hemos dicho, de estar incompleto. Creemos que necesitamos una ayuda idónea porque estamos incompletos y entonces hay una búsqueda que va a ser fútil de una persona que me complete. Cuando vemos en las Escrituras, en Génesis capítulo 2, y voy a resumir lo que pasó, porque si no nos vamos a extender mucho más, Dios crea al hombre en el 6º día y a la mujer también. En el mismo día fueron creados el hombre y la mujer. En el capítulo 2, eso ocurre en el capítulo 1 de Génesis, capítulo 1, versículo 26, Dios crea al hombre y a la mujer. Y en el capítulo 2 es como si ahora se nos ampliara la información de lo que ocurrió en el capítulo 1, en el día 6º. Es decir, ahora en el capítulo 2 es como si se hace zoom a lo que ocurrió ese día, el día 6º. Y en ese día el hombre fue creado y se le pusieron todos los animales de frente. Y Dios le dijo, mira, enseñoréate de los animales, labra la tierra y gobierna, enseñoréate de la creación. Pero entonces Dios dice, todo lo que Dios ha creado, Dios ha dicho, es bueno en gran manera. Y vio Dios que esto era bueno en gran manera. Y creó Dios las aves y vio Dios que era bueno en gran manera. Y creó Dios las plantas y vio Dios que era bueno en gran manera. Pero cuando Dios crea al hombre, dice que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Entonces, ¿cuál es la idea de ayuda idónea aquí? La idea de ayuda idónea aquí es que a Adán se le dio una tarea, pero Dios entiende que esa tarea que a Adán se le dio, no es bueno que Adán la realice solo. Adán necesita una ayuda idónea, una persona que pueda ayudarle en esa tarea. Es decir, aquí no es que lo va a completar, que es que Adán está incompleto. Adán estaba incompleto, solo, vacío y necesitado. No, Adán no era un pecador. Adán no había caído en pecado, ¿cierto? Después del pecado es que llegan esos vacíos a nosotros. Pero en ese momento de la historia, Adán no había caído en pecado.
Adán no tenía los problemas que tenemos nosotros de buscar nuestra identidad en algo más o en alguien más. Adán estaba pleno en ese momento, sin pecado. Pero Adán tenía una tarea. Y Adán necesitaba ayuda para cumplir esa tarea. Y esa tarea era obedecer a Dios, santificar la creación, ¿cierto? Reproducirse, por ejemplo, señorearse de la tierra, señorearse de los animales, labrar la tierra y tener una amistad con esta persona de su misma especie. Porque Adán tenía ayuda en el huerto de Edén. Por ejemplo, si Adán necesitaba transportarse, ¿cierto? ¿Qué es la mejor ayuda que tenía Adán para transportarse? Un caballo, no una mujer, ¿cierto? Un caballo era la mejor ayuda que Adán podía tener para transportarse. Si Adán necesitaba labrar la tierra, ¿cuál era la mejor ayuda para él para labrar la tierra? Un buey, seguramente, ¿cierto? Entonces, pero eso, el buey y el caballo, no son de su especie porque no es un ser humano hecho a imagen de Dios. Entonces Dios toma y hace a Eva de su costilla, y esto es muy interesante porque es como de su misma, o sea, no solamente de su misma especie, sino de su par, ¿sí? A su lado, está a su lado, a su par, es su coigual, no es inferior a él, ¿sí? Entonces Dios crea una de su especie y dice, ahora sí, Adán, cuando le da a Eva y la ve y dice, está hueso de mi hueso, carne de mi sangre, entonces dice, ahora sí, puedes hacer la tarea que se te asignó de una mejor manera. Entonces, hermanos, si analizamos eso que está diciendo la Biblia, nos damos cuenta que el pensamiento de una ayuda idónea debe ser buscar a una persona que yo la ayude y que ella me ayude a obedecer a Dios de la mejor manera, ¿cierto? Con quien pueda tener una buena amistad y a quien yo pueda santificar y ella me pueda santificar. El objetivo de la ayuda idónea no está en en ser completo en esa persona, sino en complemento en cuanto a la tarea que Dios nos asignó. El objetivo es servir a Dios y no a mis intereses egoístas. Cuando pensamos en Cristo y la iglesia, como dice Efesios capítulo 5, dice que Cristo muere por la iglesia y la santifica para presentar una iglesia pura y sin mancha, ¿cierto? Eso dice Efesios capítulo 5, versículo 25, creo que es. Porque el objetivo del matrimonio es la santificación del otro. Es decir, tener una ayuda idónea es para yo buscar la santificación de esa persona y que ella busque mi santificación en obediencia a Dios. Entonces, cuando los vemos de esta manera, necesitamos una ayuda idónea para obedecer de mejor manera a Dios, para hacer mejor la labor que Dios nos dio. Esto cambia radicalmente todo. Porque entonces el matrimonio no está enfocado en mis necesidades. El matrimonio está enfocado ¿en qué? En la obediencia a Dios, en glorificar a Dios y en disfrutar de Él para siempre. Y eso debo tenerlo yo claro en mi matrimonio. En matrimonio, aunque hay unas necesidades que tengo en mi matrimonio, el matrimonio no está principalmente diseñado para suplir mis necesidades, sino que el matrimonio es para yo poder glorificar a Dios, poder santificarme y santificar a la otra persona. Esa es la tarea que Dios nos ha dado con el matrimonio. Y ese es el pensamiento que debemos tener en nuestro matrimonio. Y cuando estamos solteros, la búsqueda de otra persona no es la búsqueda de una persona ideal. Es la búsqueda de otro pecador que esté dispuesto a servir a Dios conmigo de la mejor manera posible. Por eso cuando dos personas que tienen claro, que están plenos en Cristo y que tienen claro que quieren servir a Dios de la mejor manera, se unen, aquí hay un matrimonio que tiene muchas posibilidades de salir adelante. Porque las personas tienen claro cuál es su deber en el matrimonio. Hacer mejor la tarea que Dios nos ha dado. No satisfacer mis necesidades egoístas. Entonces, la búsqueda de una pareja para el matrimonio
es la búsqueda de un pecador, no un ídolo que satisfaga tus necesidades. No hay alguien más que pueda llenar tus vacíos. No hay alguien, otro de tu especie, ser humano, que te pueda hacer feliz. Esa persona no existe. Esa persona no existe. Entonces, la búsqueda de una pareja para el matrimonio es la búsqueda de un pecador con quien pueda servir de una mejor manera o de una manera más fiel a Dios. Con quien pueda hacer la tarea que Dios me ha asignado, la tarea de obedecerle, de glorificarle. ¿Cierto? Entonces, yo no niego que en el matrimonio debe haber cuando uno se va a casar, tiene que haber alguna atracción física. Por supuesto que debe haber una atracción física, ¿no? Incluso hasta económica, o una atracción de madurez, buscar a una persona más madura. Pero ese no puede ser el fin principal. Si tú estás buscando a una persona con la cual te vas a casar, porque te atraiga físicamente, y que ese sea tu fin principal, te vas a decepcionar porque la belleza se va. Las mujeres no son igual de bonitas cuando las ves en la iglesia que cuando se despiertan en la mañana, ¿cierto? Entonces te vas a decepcionar grandemente. Si la búsqueda de otra persona, tu fin principal es por la economía de esa persona, te vas a decepcionar cuando lleguen los problemas económicos. Entonces se te va a caer tu mundo. Ese no puede ser el fin principal. Claro que puede haber una atracción física y pueden haber otros elementos, pero el fin principal no es ese. El fin principal es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces, para glorificar a Dios, lo hago desde la soltería como alguien pleno en Cristo, y desde el matrimonio como alguien que necesite una ayuda idónea con la cual pueda glorificar mejor a Dios. Pero todo está centrado en Dios, no en nosotros. Debemos de quitar la vista del antropocentrismo, es decir, que todo gire en torno a nosotros, el egoísmo. Todo debe ser teocéntrico, todo debe girar en torno a Dios. Hermano, yo creo que ese principio es el que me ha ayudado en los momentos difíciles de mi matrimonio, entender que yo estoy casado porque en esta unión voy a glorificar mejor a Dios, ¿sí? La tarea de glorificar a Dios puede ser más fácil, entre comillas, en el matrimonio. Y ahí viene el problema. ¿Cómo es más fácil servir a Dios, en la soltería o en el matrimonio? La soltería, como ya dije, no es un estado incompleto porque el soltero ya debe estar pleno en Cristo. Pero sí dice el apóstol Pablo que es una oportunidad para servir a Dios sin distracciones. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 32 a 35. Dice que esta es una oportunidad, el soltero, de servir a Dios sin distracciones. ¿Significa que ese es un estado mejor que el casado? ¿Está Pablo tirando todo lo que Dios ha revelado anteriormente de la necesidad de una ayuda idónea por el piso? No. El soltero puede servir a Dios sin algunas distracciones. Por ejemplo, una de las cosas que yo extraño, y por decirlo así, extraño entre comillas, de cuando estaba soltero, porque ahí está escuchando a mi esposa, entonces una de las cosas que yo extraño entre comillas cuando estaba soltero es que, por ejemplo, yo podía leer mucho más. Yo leía bastante, podía investigar mucho más, podía acostarme tardísimo investigando. Hoy día no puedo hacer eso, no solamente porque tengo esposa, sino porque tengo hijos. Y ahora mis lecturas son bastante limitadas, tengo esposa, hijo y trabajo. Pero cuando no tenía esposa ni hijo, o sea, ustedes no se imaginan todo lo que yo leí. La mayoría de las cosas que yo sé hoy día fue porque las leí en ese entonces. ¿Ya? El que crea que va a leer más cuando se case está equivocado. Si lo que no lees ahora que estás soltero, no lo vas a leer cuando estés casado, ni cuando tengas hijos. Entonces, una de las cosas que yo extraño es eso. Y otra de las cosas que extraño es que yo podía responder a cualquier cosa de servicio en la iglesia. Cualquier necesidad que había en la iglesia, ahí estaba yo. Le pueden preguntar Pastor Luis Román hace 10 años. Si había que evangelizar en Olaya, ahí estaba yo de primero. Si había que llegar temprano para poner la silla, ahí estaba yo de primero. Si había que poner el equipo de sonido, ahí estaba yo. Hoy día no puedo hacer eso. No puedo hacer eso, básicamente me es imposible hacer eso. Y es una de las cosas que extraño porque a veces digo, los hermanos van a pensar que yo soy indiferente al evangelismo, otras cosas, pero es que ahora yo tengo otros deberes que me impiden cumplir con esos deberes, pero cuando estaba soltero lo hice bastante. Pero ahora en la soltería tengo otras obligaciones.
Ahora, eso no significa que el estado de soltero sea mejor, porque el mismo apóstol Pablo luego dice que uno de los requisitos para ser pastor es ser marido de una sola mujer, ¿cierto? Y gobernar bien la casa. Lo que implica que una de las formas de poder identificar a un buen ministro para el servicio en la iglesia es que sea fiel a su esposa y que gobierne bien su casa. Nos muestra que Pablo tenía el matrimonio y la reproducción en un alto estima, no estaba tirando por borda todo lo que Dios había revelado anteriormente. Pero por supuesto el soltero y el que se queda solo porque tiene un don, y yo este don de la soltería solamente conozco una persona que tiene ese don, solamente conozco una persona hasta el momento que tiene ese don de la soltería, y esa persona sirve al Señor de una manera incansable y se ve sirviendo al Señor sin querer casarse, y es increíble, pero ese don existe. La mayoría de las personas no tienen ese don, ¿sí? No tienen ese don. Ahora, ¿cuál estado es mejor? ¿Es difícil servirle a Dios como soltero? ¿Es más difícil servirle a Dios como soltero o como casado? El soltero, y ahora lo digo desde la posición de casado, cuando yo estaba soltero decía, yo creo que es más difícil servirle a Dios como soltero, porque hay ciertas luchas que uno tiene, ¿cierto? Ciertas luchas que en el matrimonio, esas luchas pueden desaparecer. Y decía, yo creo que el estado del matrimonio puede ser más fácil para servir a Dios. Pero ahora que estoy casado, a veces pienso, yo creo que el estado de la soltería era más fácil para servir a Dios. Porque en el estado del matrimonio, tú estás todo el tiempo de cara a otra persona que sabe quién tú eres, a quien tú no puedes engañar, ¿cierto? Y eso te reta un montón. Yo no me siento bien predicando aquí y que mi esposa esté escuchando ahí, predicándole a ustedes cosas que hay que vivir, y que mi esposa está escuchando y que ella sepa que yo estoy siendo un hipócrita porque estoy diciendo cosas que yo no estoy creyendo. Sería fácil decir eso siendo soltero, hacerles creer a ustedes que yo vivo en una santidad que no tengo, pero con casado no puedo hacer eso. O sea, estoy de cara a una persona que está todo el tiempo, que sabe cuáles son mis pecados en casa. Entonces, digamos que se puede servir a Dios en ambas maneras. El casado puede pensar que es más difícil por las dificultades de la convivencia. Es difícil uno tener problemas en la convivencia en la casa y después creer que puede servir a Dios. El soltero no tiene esos problemas de convivencia. Pero en realidad, hermanos, aquí está la cuestión. Si estamos plenos en Cristo, estando solteros, estando casados, si estamos plenos en Cristo, en ambos estados, en la soltería o en el matrimonio, encontraremos deleite en servir a Dios. Si entendemos que nuestro fin principal es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, entonces en ambos estados encontraremos deleite en servir a Dios. El soltero sin los compromisos del casado, y el casado en la mutua santificación con su esposa. Pero en ambos estados encontrarás deleite en servir a Dios. El servir a Dios es mucho más amplio, y esto es algo que he entendido ahora en el matrimonio. Y ahorita hace un momento decía, una de las cosas que yo extraño en mi servicio a Dios soltero es que podía salir a la calle a evangelizar y podía hacer un montón de cosas. Pero hoy he entendido que el servicio a Dios es más amplio que estar todo el tiempo en la calle evangelizando o 24 horas en la iglesia orando y sirviendo al Señor. Mi servicio a Dios, como dije al principio, es 24 horas, 7 días a la semana. Es decir, mi servicio a Dios es pastoreando a mi esposa, educando a mis hijos. Tengo una variedad de formas en las que sirvo a Dios. No es únicamente extrañando las cosas que podía hacer cuando estaba soltero. Puedo servir a Dios de otras muchas maneras. Entonces, no estoy diciendo que me vean como ejemplo, pero el punto es que debemos buscar glorificar a Dios en todas las cosas y gozar de Él para siempre. Y cuando entendemos esto, en la soltería o en el matrimonio, vamos a glorificar a Dios y vamos a encontrar verdaderamente plenitud en Cristo y vamos a hacer lo que realmente deberíamos hacer. Entonces, creo que queda claro cuál es el concepto de ayuda idónea en las Escrituras, ¿no? El concepto de ayuda idónea en las Escrituras no es estar pleno en otra persona, sino más bien algo como de complemento, de complementarse en una tarea no es llenarse en otro, sino complementarse en otro para una tarea que Dios nos ha asignado. Y
Y en esa tarea, gloria a Dios, porque hay unos sentimientos hermosos, un amor profundo que uno puede sentir hacia su esposa, hacia su familia, un amor increíble, pero no es plenitud, no es llenarse, es complemento. Y esto debemos tenerlo claro, si estamos solteros y vamos al matrimonio, y si ya estamos en nuestro matrimonio, si ya estás casado, no busques en tu pareja un ídolo. Al contrario, tienes que ayudarla a santificarse o a él a santificarse o a ella a santificarse y de esta manera glorificar mejor a Dios. Y esto también se relaciona con el concepto del matrimonio. Concepto del matrimonio. No hoy, pero en la antigüedad las personas veían el matrimonio como una forma de fortalecer los lazos familiares entre familias poderosas y de esa manera fortalecer el poder. Era como una transacción social. Ese concepto de matrimonio, de lazos familiares para fortalecer el poder de una familia, era un concepto bastante anticristiano, porque es un concepto que busca, o sea, que tiene su enfoque o tiene sus intereses en el poder personal de alguien, o en el poder personal de un individuo o de una familia. Y entonces el matrimonio se convierte en un medio para alcanzar esos fines, y entonces las mujeres o el hombre se convierten en monedas de cambio para estos fines. Las familias de la antigüedad decían, mira, este hijo mío se va a casar con esa mujer, y ni a él le gustaba a ella, ni a ella le gustaba a él, pero se tenían que casar porque eso iba a fortalecer los lazos de la familia. Hoy día no se ven eso, pero hoy día sí se ven los intereses personales. Buscamos casarnos con otro porque tenemos intereses, porque buscamos la satisfacción de ciertas necesidades. Y cuando lo hacemos de esa manera, principalmente por buscar la satisfacción de ciertas necesidades, cuando lo hacemos de esa manera, estamos colocando el matrimonio estamos teniendo un concepto de matrimonio que no es el correcto, un concepto de matrimonio equivocado. El matrimonio, entonces, siguiendo con la idea de la ayuda idónea, el matrimonio es la unión de dos personas que ya están plenas en Cristo, ¿cierto? Y que se unen para servirle y santificarse mutuamente. Eso es lo que vemos en Génesis capítulo 3. El hombre y la mujer ni siquiera habían pecado en ese momento, en el capítulo 2, perdón. Ni siquiera habían pecado, pero Dios los unió porque de esa manera podían hacer mejor la tarea y glorificarle de una mejor manera. Así que el matrimonio, hermanos, es una unión entonces de compañerismo, es una unión de amistad, es una unión de apoyo mutuo, ¿sí? Una unión de santificación, una unión que tiene como su interés principal glorificar a Dios. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Cuando uno en el matrimonio, uno refleja de una manera particular también la imagen de Dios. El hombre fue creado, nos dice Génesis capítulo 1, versículo 26, Génesis capítulo 2, que el hombre fue creado como imagen de Dios. Si todos nosotros tenemos la imagen de Dios, por eso todos tienen unos derechos y todos tienen dignidad. La dignidad que tú tienes es una dignidad inherente porque eres hecho a imagen de Dios. Dios te creó a su imagen. Cuando una persona es muerta, cuando alguien asesina a otro, no solamente está quitando la vida de un ser vivo, como si fuera un perro, un gato, un elefante. No solamente es quitar la vida de un ser vivo, es quitar la imagen de Dios de otro ser vivo. Por eso el asesinato en las Escrituras es condenable al 1000, mucho. Es condenado con la pena de muerte. ¿Por qué? Porque es quitar la imagen de Dios de otro ser vivo. Es matar la imagen de Dios. Todos nosotros tenemos la imagen de Dios, todos los seres humanos, y eso implica que que podemos enseñorearnos de la cosa, que podemos gobernarla como Dios lo hace, que podemos reflejar amor. Reflejamos los atributos de Dios: amor, conocimiento, inteligencia, sabiduría, racionalidad, lógica.
Eso no lo tienen los demás seres vivos, solamente nosotros, porque somos hechos imagen de Dios. Por eso se nos ha dado el gobierno de todas las cosas. Y el hombre, el individuo, hombre y mujer, individualmente ya son la imagen de Dios. Pero miren lo que Dios hace. Cuando Dios une al hombre y a la mujer, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Cuando pensamos en nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas, pero un solo Dios. Y nos está diciendo que en el matrimonio nosotros podemos reflejar de una manera particular esa imagen que ha sido puesta en nosotros. Porque cuando nos unimos a otra persona, dos personas se convierten en una sola carne. Dos individuos, una sola carne, reflejando la imagen de nuestro Dios, que es tres personas, una sola carne, ¿cierto? Por tanto, en el matrimonio, como somos una sola carne, ya mi cuerpo no me pertenece a mí, ahora le pertenece también a mi esposa y su cuerpo me pertenece. Por tanto, yo no puedo atentar contra mi propio cuerpo al atentar contra mi esposa porque su cuerpo es mío. Y por tanto, el fin principal debe ser buscar su santificación ahora después de la caída y buscar presentarla a Dios sin mancha, ¿sí? Como una mujer santificada y ella haciendo lo mismo conmigo. Esa debe ser la tarea en el matrimonio. Y ahí también cambiamos el concepto de amor. El concepto de amor. El concepto de amor hoy día es ese concepto de esas mariposas en el estómago, ¿cierto? Es decir, el concepto de amor que las personas hoy tienen es sentimiento, emocionalismo. Y te tengo unas malas noticias. Esos sentimientos y esas emociones se van, desaparecen. Esas mariposas en el estómago que sentías al principio ya no van a estar ahí. Puede que vuelvan en algún momento, pero esos sentimientos son pasajeros, porque eso no es el amor, ese no es el verdadero amor de las Escrituras. Corintios 13, 1 Corintios 13 nos describe el amor de una manera muy diferente. Nos describe el amor más que emoción como una acción. El amor es una determinación. El amor es vivir por otro independientemente de mis sentimientos, independientemente de mis emociones. Es decir, cuando yo amo a mi esposa, cuando independientemente de si tengo las emociones y los sentimientos correctos, yo la amo cuando yo estoy determinado a vivir para ella y a buscar su santificación y a buscar su felicidad. De esa manera es que yo amo. Entonces, por eso el amor no se acaba. Como dice la canción que el amor sí se acaba. No, el amor no se acaba. Las mariposas en el estómago sí, ¿cierto? Pero el amor que es aquel amor determinado a hacerle el bien a otro, ese amor no se acaba. Porque ese amor es una determinación hacia otro y que si estamos en Cristo, Cristo nos da esa fortaleza para amar a los demás. Encontrando la gasolina en el hecho de que Él nos amó y murió por nosotros, ¿cierto? Él me amó de tal manera que murió por mí, me amó hasta la muerte. Y de esa manera es como yo debo amar a mi esposa y debo amar a mi prójimo. Entonces, yo he estado en alguna consejería, no con hermanos de esta iglesia, claro, donde una persona dice, es que yo siento que ya no la amo. ¿Y por qué? No es que ya no tengo esos sentimientos y esas emociones. Y claro, si las personas dicen lo que debe sostener el matrimonio es el amor, y si esas mariposas en el estómago están ausentes, entonces se acabó el amor y este matrimonio no debería seguir adelante. Tenemos un montón de gente divorciándose todo el tiempo porque se les acabó el amor. Entonces se van a casar 3, 4 veces más y el amor se les va a seguir acabando. Porque nuevamente esos sentimientos son pasajeros. En las Escrituras ese no es el amor. El amor es la determinación de hacerle bien al otro independientemente de mis sentimientos, independientemente de mis emociones.
Y si tú en tu matrimonio tienes esto claro, yo creo que tu matrimonio va a ser duradero y a ser fructífero, porque tú vas a entender que no son las emociones, que no son los sentimientos, sino es que yo estoy determinado a hacerle bien a otra persona. Estoy determinado a santificar a esta persona y a santificarme yo con ella. Estoy determinado a servir a Dios con esta persona, a obedecer a Dios con esta persona y a adorar a Dios con esta persona, a hacer la tarea que Dios me asignó. Entonces, nuevamente, la adoración, más que cantar, la oración es el acto de obedecer a Dios en todo cuanto hacemos, de glorificar a Dios en todo cuanto hacemos. Entonces, si cambiamos el concepto de ayuda idónea, y si cambiamos el concepto de matrimonio, y si cambiamos el concepto de amor, y lo centramos en lo que la Biblia dice, y centramos esto en Dios, entonces esos van a ser unos matrimonios realmente duraderos, ¿sí? Y por eso siempre es importante que Cristo esté en medio del asunto. Cuando nos apartamos de Cristo, entonces sí se nos va a acabar la gasolina para el amor, porque nos vamos a comenzar a llenar de otras cosas que no son Cristo, ¿cierto? Que no es Cristo, y esa llenura en otras cosas que no es Cristo es idolatría, y esa idolatría nos va a llevar al fracaso matrimonial. No solamente a apartarnos de Dios, sino también al fracaso matrimonial. Pero cuando estoy pleno en Cristo, no busco en mi esposa esa plenitud, ¿cierto? Sino al contrario, estando pleno en Cristo, busco dar a mi esposa ese amor que recibo de la plenitud que tengo en Cristo, ¿cierto? Entonces, hermanos, ese debe ser nuestro concepto de matrimonio, de ayuda idónea y de amor. Y por lo menos a mí, en lo personal, creo que esto ha ayudado mucho en mi matrimonio. En los momentos difíciles de matrimonio, recordar esto es lo que me ayuda. Recordar que no estoy casado para satisfacer mis necesidades principalmente o para mis emociones. No estoy casado para eso. Dios me ha unido a una mujer para glorificarle. Y debo buscar glorificarle al Señor a pesar de todas las fallas que ella pueda tener y las fallas que yo voy a tener, que son más que las que ella tiene seguramente. ¿Cierto? El pecado es el que ha hecho que cambien estos conceptos en nosotros. Adán y Eva, antes de pecar, debían tener esto claro. Debían entender cuál era el fin del matrimonio, cuál era el fin del amor, cuál era el fin de la ayuda idónea. Pero el pecado, la causa del pecado que nos lleva a la idolatría, que nos lleva a buscar ser nuestro propio Dios, a encontrar la llenura en las cosas creadas en lugar del Creador, ese pecado nos lleva a destruir la amistad con nuestra pareja y con nuestro prójimo, y nos lleva a desobedecer a Dios. Y entonces nos busca encontrar la llenura en las cosas creadas en nosotros mismos. Y justamente después de la caída se hace más necesario el matrimonio, porque después de la caída necesitamos ser santificados, santificarnos a nosotros mismos, santificar a una esposa, santificarnos a nosotros, y en el matrimonio esto se puede llevar de una mejor manera. Pero Cristo, hermanos, Cristo restaura las relaciones. Cristo restaura las relaciones. Cuando estamos en Cristo, Cristo restaura las relaciones matrimoniales, restaura las relaciones de amistad, porque la obra de Cristo es una obra de restauración, de reconciliación a lo que era inicialmente. Es decir, lo que se contaminó por el pecado, Cristo lo restaura, incluida la relación matrimonial. Cristo puede restaurar relaciones rotas. Por eso el Evangelio es vital para el matrimonio. Por eso el Evangelio es vital para el verdadero amor. Ahora, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 habla de Cristo, o sea, habla de la relación matrimonial de un hombre y una mujer, pero luego da a entender y dice, pero yo estoy hablando de Cristo y de la iglesia. Es decir, todo matrimonio es una sombra de la unión de Cristo con su iglesia. Cada vez que vemos un matrimonio nos predica de la unión de Cristo con la iglesia. Cristo muriendo para santificar a su esposa. En Cristo podemos encontrar
el verdadero ideal de ser un esposo. Por ejemplo, Cristo amó a su esposa, Cristo es un amigo de su esposa, Cristo la amó sacrificialmente hasta morir por ella, y además de eso, Cristo la santifica, no solamente muere por ella, sino que Cristo santifica a su iglesia. Ahí encontramos el modelo ideal para nuestro matrimonio. Es bien interesante que cuando Dios creó al hombre en el sexto día, el día siguiente fue el reposo, ¿cierto? El día de reposo de Dios. Dios descansó en ese día. Como hemos dicho anteriormente, Dios no necesitaba un descanso, Dios no se cansa. Dios crea ese día como un modelo para que nosotros trabajemos 6 días y descansemos un día, ¿cierto? Pero ese día en que debemos descansar, el hecho de que haya sido el primero después de la creación, nos muestra la prioridad que debe ser para nosotros descansar en Dios antes de trabajar. Es decir, no trabajamos y descansamos en Dios, sino que descansamos en Dios y luego trabajamos. Debemos encontrar nuestra llenura en Él. Pero es muy interesante, estaba en una clase de una maestría que estoy haciendo en teología y el profesor estaba diciendo que este pasaje, que el hombre siendo creado al sexto día y al séptimo día descanso eterno, esto nos está hablando, el descanso de Dios, esto apunta al Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es Cristo uniéndose con una esposa y descansando eternamente, ¿cierto? Y eso es lo que vemos en el patrón de la creación. Dios crea al hombre y la mujer y al día siguiente descansa, porque ahí nos va a apuntar a la obra de Cristo. Cristo uniéndose a la iglesia para descansar eternamente. Entonces, ninguna relación matrimonial es eterna, porque en el cielo no nos daremos en casamiento. Pero sí esta unión matrimonial busca a que descansemos también en Dios, ¿cierto? A que después de ser unidos en el sexto día, en el séptimo día descansamos en Dios en nuestra relación matrimonial. No solamente trabajamos 6 días y descansamos, no solamente descansamos y trabajamos 6 días, es que también necesitamos ese descanso, ese reposo en Dios para la relación matrimonial, para nuestro matrimonio. Necesitamos depender de Dios, descansar en Dios, hermano, para poder tener la fuerza para los siguientes 6 días vivir en el matrimonio. Si nosotros no aprendemos a descansar en Dios, a reposar en Él, el matrimonio se va a convertir en un infierno en la casa, ¿cierto? En pleito todo el tiempo, problemas de convivencia. Pero aquí está el patrón. Dios nos creó y descansamos principalmente en Él. Y es curioso que los crean el sexto día y en ese mismo día los casa. No duró ni un solo día soltero. Dios lo casó enseguida. Y al día siguiente necesitaba el reposo de Dios para su relación matrimonial, ¿cierto? El matrimonio que refleja una buena amistad, el matrimonio que refleja un compromiso sacrificial de ambas partes y que entiende el deber de santificación que hay en el matrimonio, hermano, es el matrimonio que refleja de la mejor manera la unión de Cristo y su iglesia. Y ese es el matrimonio que glorifica a Dios. Ese es el matrimonio que puede decir cuál es el fin principal del hombre: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, en la soltería y en el matrimonio. Amén.